Muy grato saludarles, estimados amigos, nuevamente poniendo las barbas en remojo. Y hoy vamos a hablar de algo diferente. Probablemente también nos caiga algo de política, pero vamos a hablar de la caricatura. Cómo nace, qué es, cómo le mezclamos en estos días. Y para ello hemos buscado probablemente a uno de los principales referentes de la caricatura en el Ecuador, Javier Bonilla, conocido como Bonil, caricaturista desde 1985 en varios medios. Recordaremos el periódico El Hoy, Revista Vistazo, Mundo Diners, El Universo y tantos otros más, además de redes sociales. Miembro de la organización Cartooning for Peace por más de 14 años, creada por Jean Planteau, que era el caricaturista del diario Le Monde, y crearon esta organización con Naciones Unidas en el periodo de la Secretaría de Kofi Annan. También es miembro del Cartoon Club en México y ha recibido premios tanto nacionales como internacionalmente en el mundo entero, Occidente y algunos ya acercándose más a Oriente. Pero ¿quién mejor para hablarnos de la caricatura que Javier Bonel? Qué grato tenerte aquí. Bienvenido. El espacio es tuyo. Ah, Gracias, mi querido Rodrigo. Ahí te faltó decir que fui también presidente de grado de primer grado, ¿ah? Ah, esa no No, tenía. no, qué gusto, mi querido Rodrigo. Ahora que mencionas, me doy cuenta cómo ha pasado el tiempo, porque haciendo cálculos, estamos hablando ya casi de 40 años. O sea, bueno, todavía estamos jovencitos, mi querido Rodrigo. Así es. Sí, bueno, ya sabes, ¿no? Lo típico que dicen, la edad se lleva en el alma, la edad se lleva en el espíritu. Y esa es la justificación de los viejos, en realidad, ¿no? Pero No, algo de verdad hay. pero también hay unos jóvenes que ya tienen achaques de viejos, ¿ah? Entonces la ¿Verdad? edad sí Sí. se lleva en el alma. Sí, no, y ¿sabes qué? Yo creo que en estos tiempos de ahora, más bien, yo veo muchos jóvenes que son absolutamente viejos en el sentido, son curuchupas, son severos, son castigadores. Entonces, en lugar de tener esa lozanía y la frescura del nacimiento, la flor que se abre al mundo, más bien, si bien es cierto que para abrirse la flor, y tú como hombre de campo y de hacienda conoce cómo funciona el mundo botánico también, para la naturaleza, bueno, unas partes mueren y otras florecen, es verdad, pero en la especie humana las cosas no funcionan necesariamente así. Entonces, de los jóvenes de ahora son más parricidas, de acuerdo, puede haber derecho al parricidio, pero son de una severidad, son de un moralismo terrible. Eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Porque cuando ellos tengan la edad que tenemos nosotros ahora, pues les va a pasar lo mismo. Habrá una generación que los tache, los cancele y los prohíba, ¿no? Parte de lo que es la, ¿Será así la ley de la vida, quién la sabe. vida? Precisamente Sí, ayer estuve en puede una ser, charla sí. que ya me hablaba de la extinción del humanismo para el ingreso del transhumanismo. Eh, Híjole, y y es, ya eran temas bastante más densos y nos decía, y tal vez lo veamos nosotros, alguien prácticamente de mi edad, veamos qué pasa. Pero, ¿cómo comienzas en la caricatura? Porque este es un tema que obviamente nace del alma, ¿no? Es dibujar, exagerar muchas veces, porque a eso ujú. se refiere, y ya nos contarás de la parte de la caricatura política, que eso es lo que más acostumbrados estamos, sea contigo, sea con Toño, sea con Pancho, y muchos otros que nos acompañan. Sí, verás, yo creo que hay un denominador común entre varios colegas y es que uno empieza en las aulas, que es cuando te nace la rebeldía, es la adolescencia, cuando quieres, te rebelas a ciertas normas, quieres imponerte o decir cómo deben ser el mundo, y generalmente los blancos de tus dibujos es el profesor o la profesora, ¿no es cierto? Yo veo que eso sucede en muchísimos casos y explico por eso que te digo, ¿no? De la rebeldía. Y lo más bonito es cuando tus compañeros se
mueren de la risa viendo la cara del profesor de inglés o del profesor de geografía. Entonces, yo creo que nace junto a un espíritu de rebeldía, pero al mismo tiempo creo que es un espíritu amable, porque si bien la risa puede ser un castigo, un látigo, una sanción social, en el ejemplo que pongo de los estudiantes contra el profesor, digamos, pero al mismo tiempo es amable en el sentido de que es mucho mejor eso a que al insulto o a la agresión física o a la pedrada. Entonces, canalizar, creo yo, el descontento a través de la caricatura, a través de la humorización, finalmente es más sano, es más civilizado. Freud decía, me parece que el humor es civilizar la agresión. Y creo que tiene mucha razón. En Mm. ese sentido, creo que en mi caso fue así. Ahí me nació y después, cuando ves que gustan esos dibujos, pues continúas en eso. Y más aún en mi caso, que mi hermano me empujó, me impulsó a que me insertara en una revista cuando yo tenía 17 años. Entonces, esos dos factores principalmente me fueron marcando un camino, una seña. Y por ahí he seguido, Rodrigo, hasta ahora, ¿no? Y estaba haciendo memoria de la caricatura política. Y uno de los referentes históricos de la caricatura política precisamente era Quino con Mafalda, ¿no? En, Claro. en Argentina. Y aquí el Ecuador, tú has pasado un periodo de, bueno, mucho, en casi 4 décadas hay no necesariamente 10 presidentes, pero hay mucho más. No Claro, podemos aburrirnos. sí. Pero se ha pasado gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, gobiernos con tintes dictatoriales, ya no estás dentro de lo que fue la dictadura en los años 70, pero Ujú. ¿cómo ha sido el comportamiento del político? Porque eso también ha tenido mucha connotación. Recuerdo algunos presidentes hasta querían que ser caricaturizados para reírse de sí mismos, otros como que les incomodaba. Sí, verás, Rodrigo, yo en estos 40 años creo que puedo decir que he desarrollado un ojo para notar diferencias. Y diría, no solo la caricatura, yo creo que el humor en general ahora está siendo percibido de una manera muy diferente a como era antes. Es una manifestación humana que nunca va a dejar de existir, ¿de acuerdo? Porque el humor, en cierto modo, es romper ciertos límites. Pero me refiero a que da la impresión de que hoy el humor eh, ya no sirve como una manifestación eh, amable, como te decía hace un momento, ante las cosas que nos molestan, las tragedias, las injusticias, etcétera. Para algunos puede ser el humor una manera de suavizar la tragedia. No nos olvidemos que el humor no solo es política, el humor también es sobre las preocupaciones humanas. ¿Qué hace uno ante el cáncer, ante la muerte, ante la tragedia? De alguna manera, el ser humano humoriza para tratar de obtener cierto equilibrio mental. Pero no me quiero volar mucho. Lo que quiero decir es que hoy el humor y la caricatura o bien sirve para dar de trompadas, para dar de latigazos, o está proscrito. Entonces, en la más mínima ironización sobre un tema, sobre un grupo humano, es absolutamente castigada en las redes sociales especialmente. Estoy pensando en ese fenómeno. Pero eso como marco general, pero en concreto con lo que tú me preguntas, ¿cómo han cambiado los presidentes? Entonces, antes querían ser caricaturizados, era como una graduación de personaje público, ¿no? Oye, harás una caricatura, y hay una anécdota muy bonita de Roque que ya te la voy a comentar, pero y políticos que estaban felices de si tú les regalabas o les vendías su caricatura. Bueno, hoy no, porque precisamente parecería ser que la caricatura es percibida como un castigo, como una bofetada. Eh, yo tengo esa impresión. Entonces, ¿y por qué? Porque las redes han trastrocado el sentido este del humor, esa percepción del humor, el sentido del humor.
Al menos esa es mi experiencia y es mi percepción. ¿Por qué te digo esto, Rodrigo? Porque si uno hace una caricatura X sobre un personaje y el público en las redes lo mal interpreta o le da una interpretación que tú ni siquiera te imaginabas o no tenías la intención, lo perciben como castigo al personaje. Ah, entonces estás contra el presidente, por lo tanto eres del otro bando, ¿no? Y cosas así. Cuando en realidad la caricatura es simplemente para mí, una humorización. En ocasiones puede ser una sátira, es decir, una cosa más fustigadora. En ocasiones, pero en general daría la impresión de que cómo se percibe el humor es o estás a favor o estás en contra, o das un latigazo o no das un latigazo. Y eso creo que ha ido cambiando, ¿no? Porque, claro, muchos presidentes, yo me acuerdo, Gustavo Noboa, se quejó de mis dibujos alguna vez, pero era una cosa civilizada, ¿me entiendes? O sea, no, era una... Tú has mencionado probablemente a uno de los presidentes que yo más he admirado de las últimas décadas. Inclusive fue mentor de otro presidente, que en cambio el de la Palmerita, que vivía descoordinado cada que le ponían en una caricatura que él no aprobaba o no había bendecido previamente, por poco. Sí, Sí, y creo que la caricatura, justamente, tú mencionas la sátira, es parte del humor, parte de... Recuerdo este cartoon que tienen los ingleses, de Spitting Images, no sé si tú lo has visto alguna vez, que había una sátira al príncipe Carlos de su momento, como príncipe, a la reina Isabel, y era una sátira a veces poco más fuerte, a veces menos fuerte, pero la estructura monárquica inglesa nunca la mandó a cuestionar ni a cerrar. Por el contrario, hasta se burlaban de ellos mismos y lo claro. manejaban en ese sentido. Claro, y fíjate que en el ejemplo que tú pones, esas caricaturas lo que hacían era despojarles de toda dignidad, despojarles de su majestad, ¿no? Y claro, ellos eran reyes auténticos, ¿no? No como Mm. otros erigidos por sí mismos y por su séquito, ¿no? Pero digamos, yo veo, Rodrigo, que eh, a veces, eh, ay, ¿cómo te digo? Sí, uno puede ser injusto, yo mismo me pregunto, ¿puede uno ser injusto al hacer una caricatura con respecto de un político? Se te puede pasar la mano a veces, puede ser demasiado cruel o demasiado fustigador. A ojos de la víctima, entre comillas, siempre, porque los personajes políticos siempre quieren que se los tome en serio, que se los respete, que se los enaltezca, que se los dirija en monumentos, pero no todos los políticos son así, no todos. Hay algunos que son más democráticos y aceptan que es parte del juego y de la expresión, etcétera, ¿no? Entonces, claro, la sátira es, yo creo, para mi gusto, a veces la sátira puede ser demasiado sanguinaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, le pones al Papa, no me acuerdo que en este semanario satírico chileno que se llama The Clinic, me parece, le ponen a los personajes políticos internacionales cagando, ¿ya? Y claro, tú le ves al Papa en el inodoro sentado y a mucha gente le causa risa. ¿Por qué? Porque claro, es el contraste de la majestad del papado versus algo tan pagano, tan animal e instintivo como es ir a cagar. Entonces, ese contraste es un recurso que funciona, sin duda, ¿no? Entonces, causa risa. La pregunta ¿es legítimo, es ético, vale la pena, ¿no? Entonces, hay mucho para reflexionar y darnos cuenta que no se puede hablar de la caricatura en sí o del humor en sí. Es igual que el amor, cada uno ama de distinta manera, ¿no es cierto? Y con distinta pasión. Entonces, en cada caso me parece que es distinto, ¿no? Ya. Sí, porque o sea, y de hecho cada uno tiene su estilo, cada uno tiene un estilo, y creo que has mencionado algo que es muy válido, que tanto se debatía en la famosa ley de comunicación, que es la parte de la ética, ¿no? El- Claro. no necesitabas crear todas las .coms
para sancionar a quien no opine lo que yo quiero que opinen, pero sí se limita la libertad de expresión. Y esta limitación, ¿tú la sientes, tú te has sentido con ganas de dibujar algo y de pronto dices, no, esto de aquí va a generar mucho conflicto o me va a generar mucho conflicto, a pesar de que este es el dibujo que me nace, prefiero Ujú. repensarlo y hacer otro, o sea, una suerte de autocensura? Eh, los tiempos condicionan, sin duda, no te voy a negar. Y voy a señalar dos momentos. El uno, durante el gobierno de Rafael Correa, que la censura era muy sutil. Yo no me daba cuenta, yo no me daba cuenta. Solamente me di cuenta cuando tuve que hacer el escogitamiento de dibujos para hacer un libro que hice, que edité sobre esa década. Entonces me encontraba con dibujos, Rodrigo, que yo decía, ¿y en este dibujo qué quise decir, no? O yo mismo me daba cuenta del tema, pero era como demasiado, como que no tenía el punch. Y claro, me di cuenta que es como un moscardón que uno lo espanta, pero también no solo es un moscardón que vuela y que tú puedes ahuyentarlo, sino puede ser una polilla que se te mete y que tú no te das cuenta. Y entonces ese es el un momento. El otro momento, y que a mí me parece más grave, Rodrigo, es la censura en las redes sociales. Entonces, en las redes sociales, a mí, con 40 años de oficio, sí me ha pasado en que el momento de redactar el tweet en el que voy a incluir el dibujo, digo, a ver cómo le pondré para, no sé qué, para que haya menos malas interpretaciones, ¿no? Me pasó recién en el caso de la caricatura sobre la exministra Robo. ¡Pam! No importa lo que escribas, siempre va a haber alguien que malinterpreta, ¿no? Y va a crear una narrativa sobre eso. ¿Qué sucede eso, ese fenómeno? ¿Cómo opera en la mente de un joven que recién empieza a lanzarse a la palestra pública con su cuenta, ¿no? Te amedrenta. Y ese es un riesgo para la democracia, finalmente. ¿Cuál es la salida? Hacer un perfil anónimo. Entonces, cuando hacen el perfil anónimo, no es que sortean el problema de la censura, lo contribuyen. ¿Por qué? Porque con el anonimato empiezan a ser igualmente groseros, descalificadores, insultadores, y eso tampoco es bueno, tampoco es sano para la democracia, para una convivencia civilizada, ¿no? Entonces, esos dos momentos, digamos, esas dos caras he vivido yo de la censura. La una de un personaje político, un gobernante, y la otra, la de las redes sociales, que es como un pedo gigante, ¿no? Que no sabes quién se echó, pero está ahí, el aroma es como en un ascensor y no sabes cuál fue, y regresas a ver a todo el mundo, pero estás metido en eso y lo que quieres es que abran la puerta, ¿no? Y esa es más grave y más peligrosa, creo yo, que la que ejerce una institución como en ese sentido, la Supercom. O sea, ahí tenemos una censura claramente definida y la otra es una censura cuasi invisible, pero más presente y más agresiva también. Y más nociva porque se va internalizando en el tejido social, se va internalizando en la gente. La otra es una censura emanada desde una institucionalidad, ¿no es cierto? Un gobierno, un presidente, un político. La otra, en cambio, se va regando ahí, entre la propia gente va ejerciendo la censura. La propia gente ejerce la censura. Haciendo un poco retrospectiva sobre los presidentes de antes que sentían que ser caricaturizados era una graduación al político, tal cual tus palabras, con lo que vivimos hoy en día. ¿Tú crees que, que esto de aquí tiene que ver también con estas sociedades más, tal vez calificar sociedades de cristal, donde se sienten mucho más afectados por cualquier coma de más en un tuit o un rasgo adicional en una caricatura? Sí, como decíamos al comienzo, ¿no? yo tengo esa sensación, Rodrigo, ¿no? Por experiencia personal, por observación, por lecturas también de lo que pasa en otros países, tengo esa sensación de que
¿cómo diríamos, Rodrigo? Correctismo político, como se llama ahora, es esta que justo proviene de minorías, que antes, desde una visión democrática, desde la reflexión política, uno podía decir, hay que incorporar a las minorías, ¿no? Hay que respetar a las minorías, porque eso hace sano la convivencia social, ¿no es cierto? Bueno, hoy lo que uno ve es que esas minorías se han vuelto unas dictadoras, se han vuelto implacables y se han vuelto abusivas. Y entonces es como que la cosa se ha dado la vuelta, se ha trastocado, ¿no es cierto? Entonces, eso se hermana con el victimismo. Entonces, yo como soy minoría, soy una víctima, por lo tanto tengo derecho a que mi voz sea absolutamente incuestionable. Aunque hable piedras, aunque lo que diga sea correcto o incorrecto, pues tienen que respetarse. Porque si no me respetas o me cuestionas, ah, estás contra mis derechos y eso pasa, por ejemplo, en el tema de género, en el tema social, en el tema económico. Sucede eso. Entonces ahora ya no se puede dialogar. Y pongamos un ejemplo, si es que alguien cuestiona el proceder de una protesta, vamos a decir, del 8 de marzo, las mujeres, ¿no? Si alguien le parece mal que pinten las paredes del centro histórico, ergo, estás en contra de la lucha y las reivindicaciones de las mujeres. O sea, se ha llegado a ese grado de polarización, de blanco y negro, y no solo eso, sino que de castigo, porque has cuestionado una coma, como tú desde su momento, y entonces, ¿qué diálogo social cabe en esa situación? Y el espacio es las redes, ¿no? Pero estamos llegando al caso exactamente al inverso de lo que es la inclusión. Estamos consolidando grupos cada vez más excluidos, donde las minorías son más atomizadas y más radicales, las mayorías cada vez más agachan la cabeza y dicen, prefiero no entrar en conflicto porque ni siquiera sé por qué entré en conflicto, y porque muchas veces pasa, ¿ah? Que no sabes ni por qué. Claro. Yo también soy bastante activo en redes y a veces me responden cosas que no sé de dónde vienen porque no tiene sentido con lo que yo puse. Yo hablo de un tema de animales y me responden un tema de aborto. Y digo, a ver, un ratito, ¿sabes? Yo estoy hablando de vacas, o estoy hablando de pollos, o estoy hablando de iguanas, ¿ya? Entonces, este tipo de polarización es todo menos inclusiva. Y Claro. además, estos grupos que tú bien los has mencionado, indistinto de dónde sea, son extremadamente agresivos hacia las mayorías, que es otra cosa que no entiendo. Una marcha por la reivindicación de los derechos de la mujer, bienvenida sea. ¿Para qué pintamos el centro histórico? ¿Para qué pintarrajeamos las paredes o tener que cerrar los negocios? Cuando debería ser un día de fiesta, un día de que Es, todo el mundo se alegre y no pasa eso. claro, sino que con los años quizás es que sucede que uno y con esto no quiero sonar a viejo, que sin duda que va a sonar, pero bueno, se me vino a la mente ese dicho, esa máxima que decía, yo la leí cuando en el colegio nos hacían leer las fábulas y los cuentos, una cuchara, era la moraleja de una fábula, me parece, que decía, una cuchara de miel atrapa más moscas que un tonel de hiel, algo así decía, ¿no? Esto respecto a los métodos de cómo, ya hablando en serio, o sea, cómo seduces a la sociedad con tu propuesta, con tu argumento, con tu reivindicación. Para algunos es a punta pedrada, para algunos es con violencia, metiéndose al Tribunal Constitucional como pasó en el 2007, imponiendo ¿no? Hay cosas que a lo mejor, dice alguien, ¿no? Las revoluciones se logran solo a sangre y fuego, pero simplemente a veces es para quitar a unos para poner otros, ¿no es cierto? Eh, eh, Pero eh, lo eh, más difícil, ¿ah? es un meme que he visto mucho. Muchas veces el borrego lo que busca es solamente un cambio de pastor o algo por el El estilo. O pastor. sea, Sí,
La historia de la humanidad parece ser eso, ¿verdad? Que el que está arriba esté abajo y el de abajo que esté arriba. Ok, sí, ya, aceptemos que es la ley de la vida, de la sociedad, etcétera, ¿no? Pero ¿en qué lado yo al menos me pongo? Yo soy, rechazo absolutamente la violencia, me pone nervioso, me parece que nos rebaja como seres humanos. Entiendo que pueda existir la violencia, no lo niego, es una reacción humana a veces necesaria para defenderte de alguien que te ataque, etcétera, ¿no? Pero no quiero ir muy lejos, pero lo que quiero decir es que, para cerrar un poco el tema de la protesta, seducir a los grupos, a la sociedad, creo que es mucho más enaltecedor. Y pienso en este caso que sucedió en el concierto del Quito Fest, ya que para aterrizar esta reflexión filosófica, por supuesto tendrán derecho a mostrarle ahorcado al presidente. No le pongamos a Novoa, ponle a Correa, ponle a algún político que no te agrade, ¿ya? A mí en lo personal me parece una expresión súper violenta, súper agresiva, que incita a la violencia, sin duda que incita a la violencia. ¿Por qué? Porque te despierta, te genera la satisfacción de verle ahorcado. Si es que eso no es de incitar a la violencia, si es que eso no es de incitar a que sientas la animadversión dentro de ti al ver esa imagen, ¿qué es? ¿Qué es? No se puede negar que actos como eso, que son violentos, o arrastrar un monigote, vamos a poner, es simbólico, ok, no es una violencia real, pero llamas a contagiar esa, ese acto violento en los demás. Entonces, yo, Rodrigo, soy partido, por eso escogí el humor, por eso escogí la caricatura, porque ganas de ahorcarle no me faltan a mucha gente, pero el chiste y lo difícil, el desafío, Rodrigo, para mí, y ahí está el desafío creativo, y a eso yo llamo cultura, a eso yo llamo cultura, a rebasar lo básico instintivo. Lo básico instintivo es el cabreo, la violencia, el desquite. Rebasar ese nivel para mí te da altura cultural. O sea, no podemos llamar cultura a patearle a un monigote en la calle. Entonces, el humor, me parece a mí, como decía al comienzo, es una manera de civilizar los desacuerdos. Es difícil, es jodido, incluso con la esposa de uno, con los amigos en la discusión. Es difícil, es un desafío, no solo para la expresión pública, sino para la vida personal de uno. Pero es llegar con el ejemplo que nos has dado, y aquí voy a hacerte un ejemplo y te voy a pedir que me ayudes con la memoria porque la me está fallando. Eh, es buscar activar los puntos más primitivos de la conciencia humana, o sea, es llegar a la raíz instintiva, levantar el odio para plantearse un evento cultural. Por otro lado, y aquí es lo que te decía, hubo esta caricatura francesa con respecto a los musulmanes, que luego derivó en una bomba. Claro, en el 2015, me parece que antes, no, el de la bomba en la redacción de Charlie Hebdo, la redacción de Exacto, Charlie Hebdo, exacto. creo que fue en el 2007, no estoy seguro, pero el fusilamiento que hubo después de eso fue en el 2015, que dos fanáticos, ¿no? Se hicieron eco de esta, de esta fatua que se les declaró a los dibujantes de Le Monde, así como al editor del periódico, también del Gillian Post, que se me escapa ahorita el nombre. ¿Por qué? Porque hubo el llamamiento de un imán, es decir, de un líder, ¿no? Que con su palabra dijo, les decretó la muerte. Y entonces aquellos que lograran esa orden irían al cielo. Bueno, estos pendejos en realidad llegaron no al cielo, sino a la prisión porque los agarraron. Entonces, esa incitación al odio deriva o a la descalificación, a acabar con el adversario, termina en cosas como la que en este muy mal recuerdo, ¿no? De Charlie Hebdo. Pero las caricaturas eran las culpables de eso. Había gente que decía, más o menos, ¿para qué le hacen dibujos a Mahoma? Ya no es culpa.
¿no? Bien hechito, un poco más, ¿no? O sea, ¿Por qué somos tolerantes hacia nosotros y otros obviamente no son tolerantes hacia a lo que tú mencionabas del Papa, por ejemplo? sí, No tienes ningún fanático que salga a querer quemar al caricaturista, por decirlo menos. claro. Peor aún poner una bomba como la de Charlie Hebdo en París. O sea, cosas por el estilo. Ahí es donde yo veo que algo medio extraño pasa en el mundo, porque parecería que los países con una cultura mucho más arraigada, mucho más sostenida, llamémoslo así, más allá de que comparta o no comparta, 4, 5 mil, 6 mil años, son mucho menos tolerantes a estas nuevas líneas de pensamiento o líneas de actuales de visión. Bueno, pero no estoy tan seguro de qué le hubiera pasado a este semanario chileno o al que hizo el meme del Papa que mencionamos, qué le hubiera pasado en 1400, ¿no? Eh, O qué le hubiera pasado en durante la en la Inquisición. Santa Inquisición. Claro, Buena reflexión, te agradezco. probablemente hubiera sido igual. Bueno, yo creo que es un desafío constante la tolerancia, ¿no? Es una construcción diaria, la buena convivencia. Y lo vemos reflejado en la vida diaria, en la vida familiar, la relación con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros vecinos. Ahí es donde se ve realmente cómo es uno, porque de de teclas para afuera, uno puede ser maravilloso y conozco muchos defensores de la tolerancia o del bien común que se expresan en Twitter, etcétera, y conozco yo sus vidas privadas donde son unos tiranos con su esposa que los han dejado las han dejado en la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Mm. Entonces, fácil es hablar, no estamos hablando de humor ni de caricatura en realidad, ¿no? Pero fácil es hablar hacia afuera. Y yo cada vez más, Rodrigo, me estoy volcando hacia mirar al interior, ¿no? ¿Y eso en qué ha redundado en mi trabajo, si me permites esta pequeña digresión? Sí, sí. Me doy cuenta de que tal vez cuando yo empecé, tenía instalado una cabeza más esquemática, la tiene uno de joven, tiene más prejuicios, eres más preso de prejuicios, entonces el rico es malo, el presidente es malo, los políticos son malos per se. Entonces, vamos a darle y tal, y tal, y tal, ¿no es cierto? Pasan los años y te das cuenta que la democracia consiste en construir esa ciudadanía, esa democracia, y eso quiere decir opinar. Cuando un gobernante, un político hace algo bien, está bien, pues oye, y uno tiene que contentarse. Y puede llamarse Rafael Correa, Guillermo Lazo, o Daniel Novoa, el que sea, ¿no es cierto? Pero no, cuando uno se queda en una mentalidad adolescente, pues si es que hace un gobierno un acuerdo con el FMI, no, pues está mal, está pésimo, porque el FMI es del cuco, es del monstruo, es del imperialismo y una serie de cosas. Pero si resulta que con ese préstamo del FMI a un mejor porcentaje de interés, ¿no? Logras pagar un interés usurero que tenías con los chinos y acortas el periodo de tu préstamo. ¿Está bien o está mal? Está Está muy bien, bien. pues, O sea, es salir pero no. del chulco a la banca. Exacto. Pero no, pues, o sea, como caricaturista, no, va a que darle porque hizo el acuerdo con el FMI. Te estoy poniendo un ejemplo trivial, pero que se lo puede ver en otras áreas. Entonces, en resumen, mi querido Rodrigo, yo lo que me doy cuenta es que yo me he volcado más hacia una caricatura periodística versus una caricatura de barricada, de consigna, militante. ¿Por qué? Porque para mí es más ético informarme, evaluar si está bien o si está mal, rebasar la percepción básica de si algo te gusta o no te gusta y rebasar y decir, a ver, es correcto, es difícil, hay que ser comprensivos,
¿me entiendes? Probablemente ya no haces tanto humor, probablemente, pero eres un individuo más justo, que eso es lo que a mí me importa. Algo que he visto estos últimos años, de vez en cuando veo la prensa física, que ya es casi una reliquia, y veo que la caricatura dejó de estar en el área de caricaturas. Ahora está en el área de editoriales. Entonces ya la caricatura es un espacio de opinión, es una forma de expresión social al final del día. Y como tú bien lo mencionas, ya depende de quien lo haga, a qué línea quiere irse. También vemos caricaturas de barricada, todavía las vemos, son muy comunes, más a nivel de redes sociales, creo yo, que a nivel de prensa. No sé si estoy yo equivocado o he visto poca prensa. Sí, bueno, en realidad la caricatura en los medios de comunicación del Ecuador, en los periódicos, mejor dicho, siempre estuvo en la página editorial, siempre. ¿Ya? ¿No? Por ejemplo, en diario Le Monde, creo que era el único caso en el mundo en que la caricatura estaba, imagínate tú, en la primera, o sea, en la portada aparecía la caricatura, era una cosa de un peso brutal. Jean Plantu tenía una presencia y un peso editorial enorme, porque aparecía de entrada en la portada de Diario Le Monde. Eso no es poca cosa, ¿no? No. Pero digamos, la caricatura, yo no sé si sea, a ver, ¿qué es opinión? Opinión, en estricto rigor, es un saber no científico, ¿no es cierto? Saber previo al científico, no hay comprobación exacta. Entonces, opinión puede ser todo, pero uno puede opinar, bueno, yo opino que ahorita el cielo es color café. ¿Cómo vas a decir? No, es mi opinión. No, o sea, las opiniones hay que sustentarlas, hay que argumentarlas, ¿no? O sea, si es que eres poeta y dices el cielo es café, entiendes que es el cielo, no está lloviendo mierda, ok. Eso ya no es opinión, eso es arte, eso es poesía o antipoesía, lo que fuera, ¿no es cierto? Pero de estricto rigor, la caricatura será una opinión. Yo pienso que más responde a es una percepción de los personajes, de los hechos, ¿no? Que se ajustan y que empatan con la percepción que tiene un determinado público. Si es que enganchas ahí con la percepción de la gente, pues tienes éxito, ¿no? Tienes éxito. Y en la caricatura política es más visible eso porque una caricatura sobre un personaje, o digamos, entre comillas pongo esto, contra un personaje, pues los que lo van a disfrutar son la gente y la audiencia que comparte esa percepción. Si tú tendrías que calificarte dentro de tu gráfica, digamos, ¿qué tanto de tu caricatura tiende a lo político fuera de lo no político como tal? Lamentablemente, casi un 100%. Es Digo, político. lamentablemente todo es político, o noticioso, o periodístico, no sé cómo decir. Digo lamentablemente, Rodrigo, porque la vida es mucho más amplia, la vida social es mucho más amplia. Y creo que la cultura política del Ecuador es muy pobre en el sentido de que nos enrollamos, más ahora en las redes sociales, en el chisme. Bueno, siempre así, siempre el gusto de la vida está en el chisme, ya lo sabemos, desde toda la vida, ¿no? Puta, oye, te enteraste que Abel le ha hecho una ofrenda? Le dice, a Dios mejor que la tuya. No puede ser, oye, este desgraciado. O sea, con ese ejemplo me recuerdas a que probablemente con un chisme comenzó la caída de la Torre de Babel. Sí, claro, bueno, así empieza, ¿no? El chisme, la percepción, ¿no? La lapidación de la mujer me enteré que había sido infiel, la mujer de Mustafa. No puede ser. Sí, le vio salir fulanito, el primo del no sé cuánto. Y empieza, y se hace un incendio y una lapidación. Así somos los humanos. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Así somos
los humanos y ya me olvidé de qué era que... Pero sí, me haces ver, ahorita pienso en esto me acordé de de un caso de una escritora que hablaba sobre el bullying en las escuelas. Y era un libro para niños, obviamente, que con ironía les enseñaba, o esa era su intención, a manejar el bullying en el colegio. No podría poner un ejemplo exacto, pero ese era el propósito. Bueno, resulta que en determinado momento la hija de esta escritora baja las gradas a la sala donde estaba su mamá con amigas y le dice, mamá, eres tendencia. Y ella le dice, pero oye, no me agredas, ¿qué pasa? No, no, mamá, no entiendes, tendencia, mira, eres tendencia aquí en el Twitter, ¿no? Y le muestra, ¿y por qué? Porque tu libro está siendo quemado en las redes. ¿Cómo? Pero porque sí, que promueves el bullying, no sé qué. Entonces, obviamente se pone asustada, llama al editorial, dice, oye, hay unas cuantas personas en Twitter que están cuestionando el libro. ¿Cuántas personas? Son como 3.000 hasta el momento que están hablando. Entonces querían que retirara el libro. Bueno, hubo un investigador que se dedicó a contactar de uno en uno, no a todos, pero a varios de los que protestaban contra la escritora y les preguntó, Rodrigo, ¿leíste el libro? No. ¿Y entonces por qué protestas? Ah, es que leí que le decían que estaba fomentando el bullying. Y así con el rumor, con esa mecha, terminaron quemando el libro, ¿no? Entonces, el poder que tiene el chisme, la maledicencia, pues produce esas cosas. Ya me olvidé, estábamos hablando del chisme, Rodrigo. Estábamos hablando un poco de la caricatura como Ah, forma de expresión social y más o menos un poco por ahí la parte política y cómo ésta ha ido incidiendo. ah, Y ahora ya, ya, ya el tiempo se nos va quedando corto, pero ahora veo también que hay una caricaturista que creo que hace un buen trabajo de caricatura, pero ahora está dedicada a un trabajo de pelearse con quien avanza, porque ya, realmente te he visto a ti, le he visto a Carlos Vera, le he visto a Novoa, realmente, y es una caricaturista, como digo, creo que su capacidad artística es excepcional, pero le he visto muy, muy, muy agresiva contra todo. Porque de hecho no, a veces es lindo ver una caricatura donde ve esta persona está defendiéndole a algo por alguna razón. Pero ¿cómo ves de este tipo de agresión entre caricaturistas o entre periodistas que también está dándose, ¿no? Y estoy hablando de Vilma Vargas, para que ya, no quede dudas y que sea yo mismo el que lo diga. ya. Bueno, verás, en ese caso, yo te digo, yo no he visto por qué razón. Porque hace tiempos que alguien me, me hizo notar algo, yo dije, qué raro, no creo. Y puse en su perfil y me di cuenta que me tenía bloqueado. Y entonces fue una primera sorpresa, porque dije, qué raro. O sea, se supone que éramos amigos, colegas, pero entonces de ahí he visto cuando me han compartido y he sentido la misma, ¿qué te diré? Oye, sorpresa, incomprensión, porque veo que me pone ahí como que fuera, eh, en los comentarios, pagado de los gobiernos. Y eso al comienzo sí me dolió, te voy a decir, Rodrigo. Claro que me dolió porque había una amistad. De hecho, cuando yo organizé un encuentro internacional de caricaturistas aquí en el Ecuador, vinieron de varios países, por supuesto la invité a ella, siempre enaltecí su trabajo, me pidió que le presentara su libro cuando ella recién empezaba, etcétera, etcétera. Siempre me referí bien hacia ella, de ella. Cuando me pidió referencias para alguna beca afuera en Estados Unidos, yo le di unas buenas referencias a quienes me pedían. Por eso no entendí por qué de repente de ese giro. Sin embargo, como te mencioné antes de nuestra conversación, creo que los años me van dando otra manera de ver la vida y entender la, la- entenderme a mí, mi paz. Entonces, veo
veo pasar, igual que varios insultos, los dejo pasar. En el fondo, me parece, estoy en cierto modo contento que ella haya encontrado un nicho, eh, un público. Me parece que es un público básicamente correísta, está bien, es su target, es su público y está correcto, ¿no? Pienso que en mi caso, cuando me incluye ahí, sinceramente no entiendo. Como te decía hace un momento, tú puedes decir, el cielo es café. Tú tienes que sustentar, tienes que tener un argumento. Y yo no encuentro ese argumento. O sea, y me parece muy feo que sugiera que a mí me pagan los gobiernos. Eso me parece, no grosero, me parece, sí, es ofensivo sin duda, pero es igual que para todo hay gustos, mi querido Rodrigo. De Hay acuerdo. gente a quien le gusta la música clásica, le gusta el jazz, a mí me gusta el jazz. Hay otra gente a la que le gusta el reggaetón, le gusta Bad Bunny. Y entonces hay público para todos, para el jazz y para el reggaetón o el perreo. Ya. ¿Cómo ves tú el futuro de la caricatura? ¿Tú sientes que la censura se viene, que no se viene? La, la censura, censura, digámoslo, no la censura, esta censura etérea social de redes. ¿O crees que esto se está profundizando? Porque eso es un Sí, atenta contra la democracia, y bien lo has mencionado y comparto plenamente. sí, o sea, cada vez los países que viven en democracia son menos, ¿no? Los líderes autoritarios pululan, van creciendo, proliferando, y sí es una preocupación real, ¿no? Bueno, no sabemos qué va a pasar en Medio Oriente, ahora la caída en Siria del dictador, pues, Bashar al-Assad, pero vemos algo más cercano, Rodrigo, no sé si tú compartes esta visión. Elon Musk es el dueño de una red en donde tú apenas entras a la plataforma, el primer tweet que uno ve es del dueño, ¿no es cierto? Voy a hacer la prueba porque sí soy seguidor de él y de hecho reconozco que tomó una decisión que me gusta mucho. Ya, Ya podemos ver los tweets de los que nos tienen bloqueados, que muchas claro. veces ni siquiera sabemos. Sí, sí, sí. Eso, eso sí es cierto que pero es una ventaja reciente, ¿no? Sí, 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 tiene, no sé, será semanas. Sí, exacto, sí. Entonces, eh, me pregunto, igual que tú, ¿será que ese posicionamiento en el ejemplo que pongo de Twitter es un posicionamiento, ¿cómo se llama en la competencia de mercado? ¿El dumping? No, Eh, no, no sería no, el abuso de posición monopólico de mercado, monopólico, ¿no es cierto? podrá ser tal vez, no, tampoco Claro, soy un... eso es censura. No sé, es como cuando te sacas la media, ¿no? Te sacas el zapato, sacas la media y se da la vuelta a la media, ¿no es cierto? Es lo mismo, es la misma media, pero por dentro es distinto, ¿no? Sí, No sé si la imagen es buena, pero es una censura medio rara, porque supuestamente esta plataforma para expresarse libremente, sin tapujos, aunque tienes que pagar si es que quieres lograr un mejor posicionamiento. así es. Antes de un periódico, si tú querías hacer oír tu voz, no es que bueno, pagabas un anuncio o mandabas cartas al director. ¿Será tal vez algo parecido? Puede ser, ¿no? Puede ser algo parecido. Pero la censura, la caricatura, eh, yo no sé si estará muriendo y será reemplazada por el meme. Me refiero que el meme parecería ser que ha democratizado la caricatura o el humor. Son primos hermanos porque el meme comparte ciertas características, es una expresión visual, ¿no? Tiene una intencionalidad humorística, satírica, y comparte también el ser pertinente, oportuno en la coyuntura. Esas tres cosas le hermanan a la caricatura con el meme. Entonces todo el mundo ahora coge con inteligencia artificial y puede hacer una caricatura de Rodrigo Gómez, de la Torre, ¿no es cierto? Y Claro, entonces puede ser que sean malos tiempos para los caricaturistas. creo que
Creo que ese es un tema que vamos a ir viendo, cómo se desarrolla la famosa inteligencia artificial, cómo se desarrolla estos procesos nuevos de tecnologización avanzada, porque en efecto, cada vez la interacción con el humano que está cerca se está haciendo más distante y tienes más interacción con el humano que probablemente no conoces y está atrás de una cuenta de alguna de las, ya no sé cuántas redes sociales hay, pero las típicas conocidas, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok, que ha tomado una relevancia muy importante estos últimos años. Sí, sí, es una... eh, pero más, a mí me gustaría que desarrolláramos más la inteligencia emocional. Ese creo que es un desafío más importante y sin embargo estamos enfrascados en aprender la inteligencia artificial. No sé, yo creo que ya me estoy haciendo viejo, Rodrigo, y porque Yo voy a quedarme ausente a mencionar edades porque creo que somos cercanos. No, 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 sí. no, no sé cuál esté un par de escalones más arriba que el otro, pero creo que el tema es, Oye, sea y al mismo meme, tiempo, perdón que te interrumpa, sí, ¿no? sí, Al mismo tiempo te das cuenta que nos queremos que los investigadores, los inventores, quieren lograr un robot lo más parecido al humano, ¿no? Lo más cercano. Entonces, les hacen con rostros que hagan expresiones, que digan saludos como el humano, y al mismo tiempo nos asustamos, nos da un terror de ver cómo las máquinas o la tecnología va pareciéndose más al ser humano. O sea, es como una especie de esquizofrenia, ¿no? ¿No te parece? O sea, por un lado queremos que sea lo más parecido y acorde al humano, pero por otro lado nos aterramos de que sea parecido al humano. ¿Por qué? Porque nos reemplazará. te digo, y lo voy a mencionar, fue un taller que dio Antonio Solá ayer justamente, que, que precisamente se trató el tema este. Y tú has mencionado algo que él lo mencionaba en la otra óptica, o sea, tú decías, hay que trabajar más bien, más que la inteligencia artificial, que es una inteligencia racional en la inteligencia emocional. Y Antonio hablaba justamente de que ya se está apuntando a que la nueva inteligencia artificial pueda generar emociones. Y creo que esta característica de tener emociones es lo que hace diferente al hombre, es lo que hace diferente al ser humano y lo que lo hace único. Y más bien creo que eso es algo que hay que trabajar y coincido plenamente también. Creo que es algo que tenemos que trabajarlo y fomentarlo más a menudo, porque inclusive muchas veces en las conversaciones del día a día es tu argumento no está debidamente sustentado y a veces la opinión, sea que si el cielo es, y en el caso del agricultor, el naranja, el rojo, el amarillo, tiene una connotación diferente hacia si va a venir lluvias o va a venir sequía. El café no lo había pensado, pero cómo tú interpretas esta racionalidad del color del cielo, para mí puede tener una connotación que para ti es una completamente diferente. Un atardecer tomate es precioso, un atardecer tomate a mí me recuerda que se me viene que se pueda estar viniendo una sequía de la cual no vamos a tener ni agua y estoy pensando en el agro. Ahora pensamos en el agua, curiosamente también para las hidroeléctricas y el agua potable. Pero, pero creo que hay muchos retos y creo que también tú tienes un reto interesante y es conservar la caricatura porque es una forma de expresión que nace del corazón, nace de emociones. Sí, sí, El sí, meme no necesariamente, y menos aún si es de inteligencia artificial. claro, sí, sí. Para mí una cosa no va a dejar de ser, Rodrigo, y es el humor. Esa es la matriz, en mi caso. Y entonces el humor me va a acompañar en todos mis actos, en mi vida diaria, en mi conversación constante, consuetudinaria
la gente que está cerca de mí, que eso es lo más valioso. Algún rato uno desaparece de las páginas de un diario o desaparece del TikTok, ¿y qué nos queda? La gente que nos rodea, los vecinos, la familia, y, y seremos seres humanos hasta que nos guardan en la caja o en la urna. Entonces, eso es para mí lo verdaderamente importante, ¿no? O sea, conservar el humor y como yo decía en otras ocasiones, ojalá llegue a los 80 o 90 años y pueda hacer el humor todos los días. Que así sea, y yo creo que me quedo con esas palabras porque creo que son lo que se requiere ahorita. Es recuperar el humor, distensionarnos un poco del día a día, hagámosle humorística a la política y dejemos de estresarnos tanto por la política. Javier, no sabes cuánto te agradezco el tiempo. Nos hemos excedido ligeramente. Sí, Ya me los diremos criterios. en tiempos, pero creo que ha sido muy enriquecedor el conversatorio, más que nada. Sí, chévere. Yo te agradezco, mi querido Rodrigo, y te felicito por el programa, porque ya vas, me decías tú, más de 30 episodios. Y mantener eso a veces es más difícil que mantener un matrimonio de los jóvenes de ahora. Así que te Híjole, felicito. gracias, Vic. Yo todavía soy joven, pero bueno. Cualquier cosa, te agradezco infinito. Estamos hablando, este programa lo estamos colgando en las redes de tiempo real, al igual que en las redes personales, y estará disponible para todos los internautas que lo quieran Sí, ver. sí. ¿Tienes Sí, algún pero mensaje final? ya no digas estaremos colgando, porque suena horrible luego del episodio del Quito Fest. Lo estaremos subiendo a las Lo redes. estaremos posteando. Posteando, Gracias. ya. Sí. Quizás una reflexión final. Me gustaría insistir en esto del desafío. Para mí el humor, más que pasar un buen rato, es sobre todo un buen reto. Es eso, o sea, tener una mentalidad más asertiva, más constructiva, más sana mentalmente. Te agradezco y así y que ese que sea el mensaje que también nos quede. Recuperar Gracias, el humor y Rodrigo. mantenerlos. Te Un agradezco abrazo. infinito. Abrazo.